Alors merci beaucoup d'être venus. Vous êtes très nombreux, alors les élèves sont très impressionnés. Bien. Donc ce soir, vous allez, comme vous le savez, assister à une représentation. Les plus de 40 élèves de Terminale européenne ont travaillé de façon acharnée pour vous préparer ce spectacle. Je les remercie d'avance pour leur implication. Je leur conseille de bien profiter de ce moment. Je tenais à remercier les membres de l'association du 24 août 44 ici présents. Je ne sais pas où ils sont. Voilà, merci beaucoup. Les élèves ont participé avec eux à une table ronde, ça leur a beaucoup apporté et ça les a pas mal éclairés pour travailler sur ce spectacle. Je tenais à remercier aussi Madame Bellocchi, présidente de l'AME, qui nous accompagne et puis qui a donné une belle impulsion à ce projet, et notre direction qui nous facilite les choses pour mettre en place ce genre de travail. Les deux coordinatrices, il y a des coordonnatrices en fait dans cette classe, vont se charger de faire une brève présentation du spectacle et puis ça commence. Bonne soirée à tous. Bienvenue à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour vous présenter notre pièce de théâtre sur l'Anoébé. L'Anoébé, c'est la 9e compagnie de la 2e division blindée du général Leclerc durant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, les membres de l'Anoébé sont des républicains, pour la plupart anarchistes, qui ont fui la dictature de Franco pendant la Seconde Guerre mondiale et qui furent les premiers à libérer Paris. Donc nous allons suivre leur histoire et nous avons commencé ce travail en lisant un livre qui s'appelle Los Surcos de Lazare de Paco Roca, qui fut notre première pièce à l'édifice. Nous avons écrit le script du début à la fin en essayant de n'oublier aucun détail. En effet, la fidélité à l'histoire était notre fil directeur. Nous sommes donc tous investis dans nos recherches, notamment en allant assister à une conférence à la CIMAD donnée par l'association 24 août 1944. Petit à petit, notre pièce s'est construite, des dialogues en passant par le diaporama, les surtitrages, le choix des musiques et le choix des lumières pour aboutir au résultat que vous verrez ce soir. Nous espérons que ça va vous plaire. Laissons place aux artistes et bon spectacle. Una noche que pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche que pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada puede comprar su mano, pero nada puede comprar su mano. Donde sobra el corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra el corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, contraataques muy rabiosos, deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, pero igual que combatimos, prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, el ejército del Ebro, una noche el río pasó, ay Carmela.
contraataques muy rabiosos, contraataques muy rabiosos, deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela, deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela, pero igual que combatimos, pero igual que combatimos, prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas, adelante el corazón. ¿Para qué llamar caminos a los surcos del azar? Todo el que camina onda, como Jesús, sobre el mar. Dos proverbios y cantares, Antonio Machado, 1875-1939. 1939. Machado a Collier. Roi pas suffire autant d'Espagne que le ciel pour lui suffit. Il s'assit dans cette campagne et ferma les yeux pour toujours. Fragmento sacado del poeta Luis Aragón. Nuestra historia empieza aquí. Estamos en el puerto de Alicante el 18 de marzo de 1939. ¡Ayuda, señor! ¿Qué pasa? ¡Uy, disparos y sirenas! ¡Estoy asustada! ¡No entiendo nada! Cálmate, el Fondo Nacional ha ganado la guerra y bombardea nuestra información. ¡Tenemos que huir! Pero, ¿quién se preocuparía de nuestro destino? Las armadas francesas e inglesas van a movilizarse para ayudarnos. Hay demasiadas personas en el puerto. No podremos recogerlas todas en el buque. Tirar las frecuencias al mar. Acorreremos los refugiados en la bodega. Atracar. ¡Mira! ¡Un barco! ¡Estamos rescatados! No es un buque militar, es una rueda, un antiguo barco de comercio inglés. No importa, quizás sea nuestra última ocasión de resistencia. Son miles y miles, capitán. Puedo recordarle que el buque no puede soportar más de 100 personas a bordo. Las autoridades han proclamado la no intervención. Significa, teniente, que no habrá otros barcos. Estimemos. ¡Es la última cosa que necesita Alicante! ¡Capitán! Estamos repletos. Nos vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo aguantas la situación? Pues, en Alicante estaban mis padres, estaban mis amigos. No les he visto a nadie de ellos. ¿Cómo aguantar? Puedo entender lo que sientes. He perdido a muchos compañeros durante esta guerra. Pero te voy a contar una historia. Estaba en La Rioja, en Logroño, y las fuerzas ¡Qué nacionalistas... veo! Teniente, un buque militar fascista. No tenemos todas las posibilidades. Hay que pasar. Prepárate. ¡Bombardeos! En este momento
entendí lo que quería decir. Me dijo que... ¡Vamos a morir! ¡No podemos pasar! 4 grados más, teniente. ¡Van a hundirnos! ¡No hay que calmarse! ¡Disparad! Nunca bajo mi manto. Vamos a acelerar. Todo recto a severidad máxima. Todo bien. Todo mal, Dios sálvanos. Hemos ganado. En algunas horas veremos Orán. Es el fin de la Odisea. Ya hace 2 horas que el barco llega al puerto de Orán y todavía no hemos desembarcado. Tienes Algo razón. anda mal. Tienes razón. Tenemos el derecho de saber. Vamos a ver. Vamos. Señor, ¿qué pasa? ¿Queremos irnos? Solo los niños y las mujeres pueden desembarcar. ¿Pero qué es eso? Estamos todos aquí, 3.000 personas apiñadas en un barco desde casi un mes en condiciones lamentables y no podemos poner ningún pie en el suelo. ¡Habas! ¡Chantiles! ¡Higos! ¡Cigarrillos! ¡Latas de sardinas! Afortunadamente, ustedes están aquí. No podríamos sobrevivir sin su ayuda. ¿Están libre arriba? Ni siquiera usted puede imaginar. Estamos hambrientos, sucios y agotados. Las enfermedades se propagan tan rápido como las pulgas y los piojos. Algunos comenzaron a perder la cabeza y además estamos muy hambrientos. Ay, Dios mío, es un verdadero calvario. Es mucho peor que eso. No podríamos resistir. Dios mío. Adiós. Estamos en Argelia. Esa tierra es un territorio francés. El gobierno de Vichy no quiere aceptar a unos republicanos españoles como refugiados en su territorio. Pero los somos más incómodos que los piojos aquí. ¿Usted está diciendo que hicimos todo este viaje para nada? Es que no veo ninguna alternativa. Que sí, existe necesariamente una solución. Sería mejor, ya que no podemos aguantar más en el mar sin que los fascistas nos atacan. Quizás podamos utilizar la amenaza de un brote de tifus aborto para que desembarquemos, ¿no? Sí. Es una buena idea. Voy a comunicar la información a las autoridades del puerto. Gracias. Gracias. ¿Qué vamos a hacer? No podemos regresar a España. No hago eso, Franco. La única solución es la lengua extranjera. ¿Qué dices? ¿Estás tonto? Yendo por ahí te diriges todo recto hacia la muerte. ¿Prefieres trabajar en campo como un esclavo y morir sin luchar? Prefiero sobrevivir para tener la suerte de luchar por mi país, por mí mismo, aunque tengo que obedecer a las órdenes de los franceses. Compañeros, tenemos que ser unidos y avanzar mano a mano. No importa que no tengamos las mismas opiniones. Lo importante es que luchamos por los mismos valores, ¿no? Es verdad, no podemos dejar que Franco robe nuestra libertad. De toda manera, no regresamos a España, esta especie de dictador, de jefe de mierda. Cálmate, Manuel. Así nos quedan solo 2 soluciones. La aviación o los campos. Jamás seré en los campos. ¡Adiós! Espera!
17 de junio de 1940, el mariscal Pétain habla por la radio. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec nous, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités.